Si la duda te asalta cuando escuchas la expresión millones de años, te invitamos a unirte al grupo de oyentes que incrementan su admiración por la obra creadora de Dios en Evolución versus Creación, con el Magíster Cienciario Hugo García. Evolución versus Creación, analizando la ciencia y su relación con el conflicto evolución versus creación. ¿Qué tal, amigos oyentes? Reciban nuevamente un saludo cordial. Bienvenidos a su programa Evolución versus Creación. Nuestro capítulo de hoy se titula Un oasis sideral desafía al evolucionismo. En nuestra sociedad actual, la ideología evolucionista se ha difundido extensamente y representa un peligro para todos, especialmente para nuestros jóvenes. Si algún creyente se siente tentado a admitir la información que oye acerca de la evolución, seguramente su próximo paso será dudar de la existencia de Dios, porque el evolucionismo y el creacionismo son mutuamente excluyentes. Son dos ideologías opuestas. Si alguien cree en una, rechazará la otra. La producción de este programa la realizamos basándonos en datos científicos. Los evolucionistas rechazan el creacionismo tildándolo de doctrina religiosa. La mejor manera de refutar esta aseveración es presentar las evidencias científicas que respaldan al creacionismo. Esta es pues la esencia de nuestra serie de programas. Debido a esto, aunque creemos en la Biblia, no presentamos argumentos de tipo religioso, que por supuesto hay muchos. Lo cierto es que existen incontables evidencias científicas que sustentan la convicción de que la naturaleza ha sido magistralmente diseñada. Las mismas leyes físicas y químicas certifican la existencia de un legislador sabio. Y con la misma sabiduría ha sido establecida la biología. Desde la simple bacteria hasta la gigantesca ballena azul, todo organismo ha sido diseñado de manera sobresaliente, de forma excelente. La ideología evolucionista pregona que todo lo que vemos en la naturaleza es resultado de la casualidad, pero en nuestra experiencia diaria observamos que la casualidad no produce orden ni arreglo, ni mucho menos perfección. Suponer que la excelencia de vuelo de un colibrí ocurrió por acción del azar es un desafío a las leyes naturales. Suponer que la belleza de una orquídea es resultado de la casualidad ciega es un contrasentido. La simetría de los seres vivos es una constante en el mundo natural. Es válido cuestionar qué sentido tiene para una evolución sin propósito alguno adoptar la simetría como una de sus características distintivas. La biología molecular se encarga de desentrañar la enorme complejidad de reacciones químicas que ocurren dentro de un organismo cualquiera, aún en una humilde bacteria. Conjeturar que tal complejidad bioquímica se dio como capricho de la casualidad es un juicio disparatado. La esencia del conflicto sobre el origen de la vida se zanja entre dos conceptos: casualidad o diseño. La ideología evolucionista se basa en que el universo y todo lo que hay en él, incluyendo nuestro planeta Tierra, es fruto de la casualidad. Nada ha sido dirigido, todo ha ocurrido por azar. Por otro lado, la ideología creacionista se fundamenta en que todo en la naturaleza evidencia haber sido bien planificado, bien diseñado. Debido a esto, se le conoce como la teoría del diseño inteligente. La ideología evolucionista tiene un problema serio. Si la evolución ocurrió sin un diseño, sin un plan, ¿por qué hay tanto orden en la naturaleza? Las leyes que estudiamos en biología, física y química son manifestaciones de orden. ¿Puede producir orden un proceso dirigido por el azar? Pensemos en lo siguiente. Si tomamos un rompecabezas de 500 piezas
desordenado por completo, y lo queremos ordenar, ¿qué hacemos? ¿Colocamos todas las piezas en su caja y agitamos hasta que esté todo bien ordenado? Por este método, que podemos llamar ordenamiento por azar, ¿tenemos esperanza de armarlo algún día? Por experiencia sabemos que de esa manera nunca podremos ordenar o armar el rompecabezas. El azar nunca nos posibilitará ordenarlo completamente. La única forma de armarlo es mediante el empleo de un ser inteligente que se dedique a lograr este fin. Este caso del rompecabezas expone el problema serio de credibilidad que acompaña al evolucionismo al invocar la intervención del azar para formar el universo, para crear la vida y para producir millones de especies de seres vivientes. La casualidad no crea, no ordena, no produce perfección. Las evidencias que respaldan al creacionismo no se circunscriben exclusivamente a los seres vivientes. En el mundo inanimado también abundan indicios de diseño. Sin necesidad de ir muy lejos, consideremos un ejemplo cercano, nuestro domicilio cósmico. Este planeta que habitamos es un oasis único en el sistema solar inhóspito donde residimos. La Tierra es una rareza sideral, un cuerpo celeste con características exclusivas que le permiten hospedar algo sumamente valioso, la vida. Nuestro sistema solar es gigantesco, con un diámetro de más de 10.000 millones de kilómetros. Tiene planetas enormes como Júpiter y Saturno, y un planeta pequeño como Mercurio. Plutón es aún más pequeño, pero los astrónomos ya no lo consideran un planeta, sino un asteroide grande. El tamaño de la Tierra es intermedio. Su masa es ideal para mantener la atmósfera en su condición actual. Una masa menor ocasionaría que la atmósfera se perdiera hacia el espacio, y una masa mayor provocaría una atmósfera tan densa que causaría un perjudicial efecto invernadero. De manera pues que el tamaño y la masa de la Tierra son ideales para preservar la vida. ¿Casualidad? ¿O diseño? Oigamos más. En su transitar alrededor del Sol, la Tierra gira sobre sí misma y de esta manera se originan el día y la noche. Cada 24 horas, la Tierra da una vuelta completa. Si el día durara más de 24 horas, la cara terrestre iluminada por el Sol se calentaría mucho más, mientras que la cara opuesta se enfriaría más de lo usual. Así, si el día durara más de 24 horas, las variaciones de temperatura serían más marcadas, con consecuencias adversas para todos los seres vivientes. Si al contrario, si la Tierra girara más rápidamente, el día duraría menos de 24 horas. Esto alteraría marcadamente nuestro ciclo circadiano de sueño y vigilia, y también deformaría la forma del planeta, haciéndolo más abultado hacia el ecuador y más achatado en los polos, lo que podría incrementar los movimientos telúricos. De manera pues que la duración del día de 24 horas es ideal para el planeta y para sus habitantes. ¿Casualidad o diseño auténtico? Sigamos oyendo. La distancia de los planetas al Sol es determinante en la temperatura de los mismos. Mercurio es el más cercano al Sol y debido a esto su superficie es demasiado caliente. El planeta Neptuno es el más alejado de todos y como consecuencia el calor del Sol le llega demasiado disminuido, convirtiéndolo en un planeta muy frío. El resto de los planetas se ubica en uno de estos dos extremos, muy caliente o muy frío. Solo la Tierra está ubicada a la distancia ideal al Sol, unos 150 millones de kilómetros, para poder disfrutar de un rango de temperaturas adecuado para mantener todas las formas de vida que conocemos. La Tierra es el único planeta conocido donde el agua puede existir en estado líquido. En los planetas calientes, si hubiera agua, esta existiría solo en forma de vapor. Y en los planetas fríos,
el agua puede existir solo en forma de hielo. Como ya sabemos, todas las formas de vida dependen de agua en estado líquido. Así que esta es otra condición necesaria para la vida y se encuentra solamente aquí en la Tierra. ¿Casualidad o auténtico diseño? Sigamos oyendo, pues hay más. Todo ser viviente requiere de alimento adecuado para poder subsistir, de igual forma como un motor requiere combustible para operar. Pero además del combustible es necesario un ingrediente fundamental para poder quemar a aquel a fin de convertirlo en energía. Es necesario oxígeno. Este gas es de tal naturaleza que si cortamos su suministro a un fuego, éste se apagará inmediatamente. Y si a un ser humano se le priva de oxígeno, escasamente podrá vivir unos 6 minutos. En nuestra atmósfera hay un gran reservorio de oxígeno para proveer a miles de millones de criaturas en este planeta que requieren este elemento químico indispensable. Es necesario recalcar lo siguiente. Aunque este gas es vital, si se respira oxígeno puro durante mucho tiempo, los pulmones pueden resultar dañados y hasta podría resultar la muerte. ¿Por qué entonces no perecemos si estamos rodeados de una atmósfera con oxígeno? Sencillamente porque el oxígeno está diluido por otro gas que es mayoritario en la atmósfera, el nitrógeno. Este gas es químicamente un tanto pasivo y cuando respiramos no lo absorben los glóbulos rojos en los alvéolos pulmonares, mientras que al oxígeno sí lo absorben con facilidad. El nitrógeno diluye la concentración del oxígeno a un apropiado 21% en la atmósfera, de forma tal que no nos produce daño alguno al respirar. La excelencia del diseño en la naturaleza es tan abarcante que aún el oxígeno tiene otros aspectos vitales. Por ejemplo, la fauna acuática también requiere oxígeno para subsistir. Y entonces, ¿cómo hacen los peces para obtener el oxígeno si no viven en la atmósfera, sino que están inmersos en el agua? Bueno, sucede que el oxígeno se disuelve en el agua en una proporción adecuada para que toda la fauna marina lo pueda aprovechar. Al agitarse las aguas, como cuando se producen las olas, se incrementa la interacción del aire con el agua y de esta forma se disuelve más oxígeno, lo cual redunda en beneficio de los peces. De manera pues que el hecho de que el oxígeno se pueda disolver en el agua hace posible la vida acuática. En este momento vamos a hacer un intermedio musical. Ya regresamos con ustedes. En breve, más de Evolución versus Creación. Comparte ya
tristes mis noches negras le importan al Señor. Le importan al Señor. Evolución versus creación. Bienvenidos de vuelta a su programa Evolución versus Creación. Hoy estamos considerando el tema Un oasis sideral desafía al evolucionismo. Estamos discutiendo acerca del oxígeno, tan abundante en nuestra atmósfera. Y otro aspecto fundamental del oxígeno es que puede existir en forma de ozono. El gas ozono se menciona a menudo actualmente porque en la parte alta de la atmósfera existe una capa que filtra o retiene los dañinos rayos ultravioleta que provienen del sol. El ozono se emplea en propósitos de desinfección, debido a que tiene una gran capacidad oxidante. Al entrar en contacto con las bacterias, les daña la membrana que las envuelve y las aniquila. En resumen, aunque ya sabemos que el oxígeno es indispensable para la vida, es conveniente saber que hay otros detalles que nos permiten percibir un plan más amplio para contribuir con la vida. En primer lugar, el oxígeno es abundante en la atmósfera y no está puro, sino que está diluido con nitrógeno para que no nos cause perjuicio. En segundo lugar, el oxígeno se disuelve en el agua, hecho que posibilita la vida acuática. En tercer lugar, el ozono, una forma alotrópica del oxígeno, se puede concentrar en la alta atmósfera, formando una capa que filtra los nocivos rayos ultravioleta que provienen del sol. Todas estas propiedades del oxígeno, ¿qué origen tienen? ¿Son meras casualidades? ¿O son parte de un megaproyecto inteligente? Podemos preguntarnos además, ¿cuál es el origen de la gran abundancia del oxígeno en la atmósfera? Algunos han intentado explicar que el oxígeno apareció por casualidad mediante reacciones químicas ocurridas aquí en la Tierra. Pero tal explicación se queda corta y no logra esclarecer convincentemente el surgimiento de la cantidad formidable de oxígeno que plena la atmósfera. ¿Casualidad o diseño? Continuemos, pues hay más. Recordemos que la teoría de la evolución se relaciona fundamentalmente con los seres vivientes, no con la materia inanimada. Y precisamente en este programa estamos considerando la excelencia de las propiedades de la materia inanimada, que hace de este planeta Tierra el hogar exclusivo de la vida. Otro factor fundamental para toda forma de vida es el agua. Si el oxígeno es abundante en nuestra atmósfera, el agua quizás lo es aún más en nuestro globo terráqueo. Sabemos que el agua cubre unas 3/4 partes de la superficie terrestre, pero quizás no conocemos plenamente la gran importancia que esto conlleva para el sostenimiento de la vida en nuestro planeta. Tengamos en cuenta que todos los seres vivientes que poblamos la Tierra dependemos de un rango adecuado de temperaturas. No estamos hechos para soportar mucho calor o mucho frío. Sabemos que nuestra distancia idónea al Sol causa que disfrutemos de temperaturas apropiadas para la vida. Pero el agua también contribuye con este fin. Este líquido extraordinario tiene la capacidad de absorber bastante calor sin calentarse mucho
y de esta manera funciona como un amortiguador de temperatura. Durante el día absorbe el calor proveniente del sol sin elevar mucho su temperatura, regulando así el calor en el ambiente. Durante la noche ocurre lo contrario. El agua cede calor a la atmósfera, evitando de esta manera que las noches sean más frías. Esta notable capacidad térmica del agua, aunada a la vasta extensión de mares y océanos, ocasiona un efecto amortiguador en la temperatura de todo el planeta. Si la Tierra fuese un planeta sin agua, los días serían mucho más cálidos y las noches mucho más frías. De igual manera, como nos preguntamos respecto a la abundancia del oxígeno, lo podemos hacer en relación al agua. ¿De dónde provino tanta agua en este planeta? ¿Qué origen tuvo? ¿Casualidad o diseño inteligente? Continuemos oyendo, pues hay más. Además de exhibir una alta capacidad térmica, el agua posee otras propiedades que la convierten en un líquido extraordinario, fuera de serie. Por ejemplo, el agua posee una tensión superficial muy alta cuando se compara con la de otros líquidos. Una consecuencia de la alta tensión superficial, conjuntamente con su fuerza de cohesión y su tensión de tracción, es la existencia de árboles gigantescos. Los valores altos de estas propiedades del agua posibilitan que la savia, que es la sangre de los vegetales, pueda ascender hasta las hojas más altas de los árboles en contra de la acción de la gravedad. Dicho en otras palabras, sin estas propiedades en el agua, de valores muy altos, los alerces, las secoyas, los baobabs y otros árboles enormes no podrían existir. ¿Otra casualidad? ¿O realmente un diseño inteligente? Continuemos oyendo. El agua es verdaderamente una sustancia química extraordinaria. Además de las propiedades excepcionales recién mencionadas, hay otra que distingue al agua como una sustancia única. Nos referimos a la flotabilidad del hielo. Alguien podría preguntar, ¿y qué tiene de especial que el hielo flote en agua? Es una verdad tan común que hasta la vemos a diario cuando tomamos una bebida bien fría. Pero en realidad, que el hielo flote es una rareza de la naturaleza. Notemos lo siguiente. Si calentamos un metal a una temperatura alta, se derretirá, se convertirá en metal líquido. En una planta siderúrgica se obtiene hierro líquido calentándolo en un horno. Si a este hierro líquido se le coloca un trozo de hierro sólido, este se hundirá, así como cuando lanzamos una piedra en agua. Este comportamiento del hierro obedece a una norma. ¿Cuál norma? Si tenemos un mismo material en los estados sólido y líquido, el sólido es más denso y se hunde al colocarlo en el líquido. Ahora bien, el agua puede existir como hielo en estado sólido y como líquido. ¿Qué ocurre cuando colocamos hielo sobre agua líquida? El hielo no obedece la norma. El agua sólida no se hunde en agua líquida, sino que flota. Esto es algo insólito en la naturaleza. Es un fenómeno raro, único. Pero la fauna acuática le debe la vida a esta excentricidad del agua. Vamos a entender por qué. Imaginemos un gran lago en pleno invierno. El viento frío hace congelar la superficie del agua. Se forma entonces una capa de hielo. Ahora bien, si el hielo se comportara según la norma, se hundiría y se iría al fondo. En la superficie, el viento frío formaría más hielo, el que se iría al fondo y se acumularía sobre el hielo anterior. De continuar el proceso, se formaría una columna de hielos desde el fondo hasta arriba en la superficie. Ahora bien, ¿qué ocurriría con la fauna acuática si el lago se convirtiese en un gigantesco bloque de hielo desde el fondo hasta la superficie? Indudablemente toda la fauna moriría congelada. Esto es lo que ocurriría si la combinación hielo-agua líquida se comportara de acuerdo a la norma. Sería un desenlace nefasto para la vida acuática. Pero,
Afortunadamente, el hielo flota sobre el agua y esta anomalía protege a la fauna acuática del congelamiento en invierno. ¿No es esta una evidencia de diseño hasta el último detalle? Después de oír acerca de esta excentricidad providencial del agua, ¿a qué conclusión podemos llegar? ¿Casualidad o diseño inteligente? Nuestro planeta Tierra es un verdadero oasis en nuestro sistema solar. Desde Mercurio, el más próximo al Sol, hasta Neptuno, el último, ningún otro planeta puede sustentar vida como nuestro domicilio cósmico. Hemos considerado muchos factores que contribuyen a que el nuestro sea un planeta pleno de vida. Y nos hemos preguntado si todo esto ha surgido por azar o por diseño, por evolución o por creación. Hemos conocido que las condiciones de este planeta Tierra son únicas. Está a la distancia ideal del Sol, la rapidez de la rotación de la Tierra, una vuelta cada 24 horas, es idónea. La presencia del oxígeno y su nivel de concentración en la atmósfera son excelentes. Las propiedades del oxígeno hacen posible la vida. El agua es un líquido extraordinario y sus propiedades son para la vida como un traje hecho a la medida. Y todos estos factores son apenas la punta del témpano, pues hay muchos otros que si no estuviesen presentes, la vida no sería viable. Y hacemos la pregunta: ¿es posible que todos estos factores esenciales para la vida hayan concurrido en este planeta por una casualidad ciega? Amigos oyentes, todo apunta a un gran diseño, un diseño muy inteligente. Los que apoyan la evolución interpretan todo este conjunto de evidencias como meros caprichos del destino, y al hacerlo, dejan a un lado la objetividad científica para favorecer su doctrina evolucionista. El creacionismo se apoya en verdades científicas. Toda la evidencia que recién mencionamos apunta a la consecución de una creación con propósito. Compartir este conocimiento es la esencia de esta serie de programas. Amigos oyentes, nos despedimos con unas palabras muy significativas que encontramos en Isaías capítulo 45, versos 12 y 18. Yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Así dice el Señor, el que creó los cielos. Él es Dios. El que formó la tierra y la fundó, no la creó para que estuviera vacía, para que fuese habitada la creó. ¿No es cierto que la ciencia y las escrituras apuntan hacia la misma verdad? Que nuestro Creador los bendiga. Hasta nuestro próximo programa. Les habló Hugo García. Grandes verdades de la ciencia a la luz de las Sagradas Escrituras. Para mayor información o reportar tu sintonía, escríbenos a elcreacionismo@gmail.com. Con gusto recibiremos su comunicación. Hasta un nuevo capítulo en Evolución versus Creación.